Nunca pensé que lo vería con sus propias manos, justo frente a mí, y en ese instante entendí que todo lo que creía nuestro, todo lo que construimos, era una mentira. Yo había planeado un regalo para él, para el 14 de febrero, algo especial, y terminé descubriendo su traición entre las luces de la tienda. Antes de eso, todo parecía tan normal. Yo, trabajando horas interminables, con mi rutina, pero pensando en él, en nuestras pequeñas bromas, en cómo me hacía reír cuando creía que nadie me veía. Él, mi marido, el hombre con el que imaginé un futuro, siempre atento, siempre cariñoso. O al menos eso creía. Nuestra vida era tranquila, ordenada, llena de esos momentos cotidianos que uno piensa que son para siempre. Pero todo cambió aquel día. Estaba buscando algo que le gustara, algo que dijera te conozco, te amo, y mientras revisaba unas estanterías, lo vi. Él estaba allí, con esa sonrisa que yo le había dado tantas veces, pero no para mí. Para otra. No era un error casual, no era un tal vez se equivocó, era evidente, descarado, hiriente. Mi corazón se detuvo. No supe si quería gritar, llorar o desaparecer. En mi cabeza, los recuerdos se mezclaban con la rabia y la incredulidad. Recordé cómo me miraba en las mañanas, cómo me decía te amo antes de salir, cómo planeábamos juntos nuestras vacaciones, y todo eso era falso. Cada pequeño gesto, cada palabra, se volvió una daga. Me acerqué sin que me notara. Quería escuchar, quería entender, pero el miedo me congelaba. Él no me vio llegar hasta que fue demasiado tarde. Pude oír la risa de ella, suave, burlona, y un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo la traición física, era la sensación de que habían creado un mundo secreto al que yo nunca pertenecería. Sentí ganas de correr, de arrancarme de allí, pero algo me detuvo. La traición duele más cuando uno tiene que enfrentarse a ella en silencio, cuando cada detalle se graba en la memoria y sabes que no hay vuelta atrás. Yo sostenía mi regalo en la mano, inútil, ridículo, como un símbolo de todo lo que él no valoraba. Cada respiración era pesada, cada pensamiento un nudo imposible de desatar. Y mientras los veía juntos, algo dentro de mí cambió. La tristeza se volvió rabia, la incredulidad se volvió claridad, no era mi culpa, nunca lo fue. Él eligió esto, y yo tenía que elegir cómo responder, cómo seguir. Lo recuerdo como si fuera un latido constante en mi pecho, cada escena grabada en un loop que no podía apagar, ellos juntos, sonriendo, como si nada existiera fuera de ese instante, y yo ahí, sosteniendo el regalo, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones, que todo lo que creí real se deshacía como arena entre los dedos, no podía moverme, no quería moverme. Quería absorber cada detalle, cada gesto de esa traición. Que era más que física, era emocional. Era la certeza de que había construido mi mundo con un hombre que elegía a otro en secreto. Y mientras él hablaba con esa voz tranquila, la que tanto me había tranquilizado tantas veces, y ella reía con esa complicidad que me cortaba por dentro, sentí que algo dentro de mí se rompía. Una parte que jamás pensé que existiera, la parte que confiaba. La que creía que el amor era suficiente para mantenernos unidos, mi mente empezaba a repasar todos los días. Juntos, cada cena, cada viaje, cada te amo que ahora sonaba vacío, hueco. Un eco que me martillaba la cabeza con preguntas que no tenían respuesta, y en medio de ese torbellino de dolor y rabia, recordé cómo había planeado este regalo, cómo lo había imaginado en sus manos y en su sonrisa. Y ahora ese mismo objeto que llevaba en la mano parecía un símbolo de todo lo que él no merecía, de todo lo que yo había invertido en una ilusión. Traté de respirar, de calmarme, pero cada intento era inútil. Como si mi cuerpo y mi corazón se rebelaran, como si el mundo entero hubiera conspirado para mostrarme la verdad de la peor manera posible. Me acerqué un poco, intentando que me viera, que lo escuchara, que comprendiera que yo estaba allí, y cuando finalmente lo hizo, su expresión cambió por un segundo, esa microexpresión que reconocí como miedo, culpa, pero no lo suficiente para detenerlo. Y me di cuenta de que todo había terminado en el momento exacto en que sus ojos se encontraron con los míos y no había nada que decir. Ningún gesto que pudiera borrar lo que estaba pasando, cada palabra que intercambiaron era un cuchillo, cada risa compartida con ella un golpe que resonaba en mi pecho, y entonces sentí una mezcla de ira y claridad,
como si un velo se hubiera caído y finalmente pudiera ver con los ojos abiertos, sin la ilusión de antes. Y entendí que ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente, que ahora llevaba conmigo la evidencia, la marca de lo que él realmente era, y que nada volvería a ser igual, y... Mientras caminaba hacia la salida, el regalo aún en la mano. Sentí que todos los recuerdos felices se mezclaban con la traición, con la rabia, con la decepción, y en ese momento supe que iba a necesitar tiempo para recomponerme, para entender qué significaba mi vida sin él, sin la confianza que creía que teníamos, y mientras salía de la tienda, cada paso resonaba en mi pecho como un tambor que anunciaba un nuevo capítulo, uno donde yo tenía que decidir si el dolor sería mi prisión o mi liberación, y la pregunta que me perseguía con cada respiración era, ¿cómo alguien que decía amarte puede destruir todo con un solo acto de egoísmo y mentira? ¿Y qué queda de ti cuando descubres que la persona en la que más confiabas estaba construyendo un mundo secreto donde tú no existías? Mientras caminaba por la calle, con el regalo aún apretado en mi mano como si sostenerlo pudiera darme fuerzas, sentí que todo a mi alrededor se volvía borroso, que los sonidos de la ciudad se mezclaban con el retumbar de mi corazón y con el eco de su risa, y cada paso que daba parecía arrastrarme más profundo en un torbellino de emociones que no podía controlar. Una mezcla de ira, dolor, incredulidad y una tristeza que me hacía querer gritar pero que también me dejaba muda. Paralizada, consciente de que nada volvería a ser igual, recordaba cómo los últimos meses habían sido normales, cómo él me abrazaba, cómo planeábamos cenas, viajes. Pequeños detalles que ahora eran fragmentos de una mentira tan grande que me resultaba imposible procesar de golpe, y mientras caminaba, mi mente no dejaba de reproducir cada gesto, cada palabra, cada mirada que lo delataba, y me preguntaba cómo no había visto antes las señales, cómo había ignorado pequeñas inconsistencias que ahora se iluminaban con la claridad brutal de la traición, y sentí que mi cuerpo entero estaba tensado, que cada músculo se negaba a relajarse, que incluso mi respiración parecía forzada, entrecortada, como si todo en mí estuviera tratando de escapar de la realidad, y entonces pensé en nuestra relación, en lo que había creído que éramos, en lo que había dado sin medir, en los secretos que yo nunca tuve, en cómo había confiado ciegamente, y esa confianza rota me golpeaba como olas furiosas que no dejaban respirar, mientras recordaba momentos pequeños que ahora tenían un sabor amargo, como cuando me decía te amo antes de salir de casa o cuando me traía flores sin motivo, gestos que ahora se volvían mentiras envueltas en una rutina cuidadosamente construida. Mientras seguía caminando, pasé por un parque donde solíamos sentarnos juntos, y el lugar que antes evocaba risas y calma ahora estaba teñido de traición, y sentí que un frío me atravesaba de punta a punta, un vacío que no sabía cómo llenar, y mi mente empezaba a divagar, imaginando conversaciones que nunca tuvimos, escenas que no debieron pasar, y un sentimiento de impotencia me oprimía el pecho, porque sabía que no podía cambiar lo que había visto, que no podía borrar la evidencia de su infidelidad, y que cada intento de racionalizarlo solo me hacía sentir más atrapada entre la tristeza y la rabia. Sentí ganas de ir a casa, de confrontarlo, de exigirle explicaciones, pero también un miedo profundo, un temor a que su indiferencia confirmara todo, a que sus palabras fueran solo excusas vacías. Y mientras me movía por la ciudad, cada rostro que cruzaba parecía un recordatorio de lo que perdí, de la confianza que se rompió, de la intimidad que él compartía con otra mientras yo creía que éramos un equipo, y en cada semáforo, en cada escaparate, veía reflejos que me recordaban a él, su sonrisa, su mirada, y un dolor punzante se instalaba en mi pecho como si cada recuerdo feliz tuviera que pagar un precio. Empecé a preguntarme cómo alguien puede vivir con tal contradicción, con la vida que lleva frente a los demás y la vida secreta que construye sin que nadie lo sepa. Y cómo pude yo no darme cuenta, cómo mis instintos, mis sentimientos, mi intuición, no fueron suficientes para alertarme de la verdad, y un nudo en la garganta me impedía hablar. Me impedía pensar con claridad, y todo se mezclaba, la ira, la tristeza, la humillación, la sensación de abandono y un deseo profundo de desaparecer por unos instantes, de escapar de la realidad, de no enfrentar la devastadora evidencia de que el hombre con el que había compartido mis días y noches, mis sueños y mis secretos, había elegido a otra. Mientras caminaba, el regalo todavía en mi mano parecía quemarme, y empecé a imaginar cómo sería confrontarlo, cómo serían sus excusas, su intento de justificar lo injustificable. Y sentí que mi cuerpo entero reaccionaba, temblor, sudor frío, un dolor que no era físico sino profundo, que atravesaba
mis entrañas, y mientras todo esto sucedía, también había un hilo de claridad. Una voz dentro de mí que me decía que esta era la verdad, que nada de esto era mi culpa, que no había señales que hubiera ignorado ni fallas que justificaran su traición, y que debía decidir qué hacer con ese dolor, cómo usarlo para reconstruirme, cómo no permitir que la traición definiera mi vida, y mientras seguía caminando por calles que de repente parecían extrañas, vacías, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Una mezcla de rabia y fuerza, de tristeza y determinación, y comprendí que aunque el dolor era insoportable, también era un límite, un recordatorio de que había llegado el momento de enfrentar la realidad, de mirar su mentira de frente, de decidir si lo que me quedaba era perdonar, confrontar o simplemente alejarme, y en cada paso que daba, cada pensamiento, cada recuerdo, sentí que la historia de nuestra relación se deshilachaba, que cada hilo de confianza que había tejido estaba roto, y que debía encontrar una manera de recomponerme sin él, sin su amor falso, sin la ilusión que me había sostenido hasta ese momento, y mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, yo seguía caminando, con el corazón pesado y la mente en llamas, preguntándome cómo reconstruir mi vida después de ver lo que no debía haber visto, cómo respirar de nuevo, cómo confiar de nuevo y sobre todo, cómo enfrentar al hombre que prometió amarme mientras amaba a otra. Y la pregunta que me perseguía con cada latido era la misma que me quemaba el alma. ¿Cómo alguien a quien entregaste todo puede destrozarlo con un solo acto y seguir caminando como si nada hubiera pasado? ¿Y cómo decides seguir tú cuando la traición es tan evidente que duele en cada fibra de tu ser? Y mientras seguía caminando, con cada paso sintiendo el peso de la traición como si llevara una carga que no podía soltar, mi mente empezaba a repasar cada instante que compartimos, cada palabra que me dijo, cada gesto que interpreté como amor verdadero, y ahora todo se mezclaba en un remolino insoportable de recuerdos felices y crueles engaños, y me preguntaba cómo alguien puede vivir con esa dualidad, con dos vidas simultáneas, una frente a la gente y otra escondida, y yo ahí, viéndolo todo caer, sintiendo que la realidad me golpeaba como una ola imposible de esquivar, y mi respiración se volvía irregular, rápida, cada inhalación un recordatorio de que la traición existía, que era real, que no había vuelta atrás, y sentí un calor extraño en el pecho, mezcla de rabia y miedo, un fuego que me consumía por dentro mientras intentaba no llorar, mientras intentaba mantener la compostura frente a la indiferencia de todos alrededor, como si el mundo siguiera girando mientras el mío se rompía en mil pedazos, y cada persona que pasaba parecía ignorar mi dolor, parecía continuar con su vida como si nada sucediera, y eso me hacía sentir aún más sola, aún más traicionada, y mientras las luces de la ciudad empezaban a encenderse, sentí que la oscuridad dentro de mí se hacía más profunda, más densa, y pensé en cómo el 14 de febrero, ese día que yo había preparado con tanto cuidado, con tanto amor, se había convertido en un recordatorio brutal de su mentira. Y recordé cómo elegí ese regalo pensando en su felicidad, en nuestro amor, en la vida que creía que teníamos, y ahora ese mismo regalo era un símbolo de todo lo que él no valoraba, de todo lo que ignoraba, de todo lo que me había robado sin pedirme permiso, y mientras caminaba sin rumbo, pasando por calles que antes me resultaban familiares y ahora me parecían extrañas, sentí que cada paso me llevaba más lejos de lo que yo había creído que era mi vida, más lejos de la ilusión que me había sostenido, y cada recuerdo de su sonrisa, de su mirada, de su voz, era un golpe que se mezclaba con la rabia y el dolor, y mientras mi mente intentaba procesar la magnitud de la traición, empezaba a imaginar todas las escenas posibles de confrontarlo, de exigirle respuestas, de escuchar sus excusas, de enfrentar la realidad de que su amor había sido una farsa, y sentí que una parte de mí quería correr, huir, desaparecer de todo, mientras otra parte se fortalecía, consciente de que tenía que mantenerse firme, consciente de que la traición no definía quién era yo, sino que era la prueba más cruel de su egoísmo y su engaño, y mientras la noche caía, las luces de los escaparates reflejaban mi propia imagen, una mujer que había creído en un amor que no existía, y cada reflejo era un recordatorio de que tenía que tomar decisiones, de que no podía seguir siendo víctima de su mentira, de que debía reconstruir mi vida sin él, y aunque el dolor era insoportable, sentí que dentro de mí empezaba a nacer una determinación fría, una claridad que me decía que no podía permitir que su traición me definiera, que debía encontrar la manera de salir de ese agujero de dolor, que debía mirar hacia adelante aunque cada paso doliera, y mientras caminaba, pasaba por el parque donde solíamos sentarnos, donde nuestras risas solían llenar el aire.
Y ahora solo quedaba un silencio extraño, un vacío que dolía como un puñal. Y mientras mis dedos apretaban el regalo, sintiendo su peso inútil, pensaba en todas las veces que había confiado, en todas las promesas que creí reales, y en cómo todo se había desmoronado en segundos, y sentí una mezcla de rabia, tristeza y asombro, preguntándome cómo alguien podía mentir con tanta naturalidad, cómo podía vivir con su conciencia mientras destruía lo que para mí era sagrado. Y mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, cada paso me llevaba más lejos de la ilusión, más cerca de la aceptación de que la traición existía, de que yo había sido testigo de la verdad más cruel, y mientras mis pensamientos se arremolinaban, preguntándome cómo podía ser que el hombre con el que compartí mis días y noches hubiera construido un mundo secreto donde yo no tenía cabida, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar, un hilo de fuerza que se mezclaba con la tristeza, una claridad que me decía que debía decidir cómo seguir, cómo enfrentar la traición, cómo reconstruir mi vida sin depender de su amor falso. Y mientras caminaba sin detenerme, con la ciudad iluminándose y las sombras alargándose a mi alrededor, la pregunta que no me dejaba en paz era la misma que me quemaba el alma. ¿Cómo alguien puede destrozarte desde adentro mientras sigue actuando como si nada? ¿Y qué haces tú cuando sabes que todo lo que creíste es una mentira? Cada paso que daba parecía pesar toneladas, como si el pavimento bajo mis pies se hubiera transformado en un mar de cemento que absorbía cada fibra de mi fuerza. Y mientras avanzaba sin rumbo por calles que antes me parecían seguras y ahora me resultaban extrañas, sentía como el frío de la noche penetraba mis huesos, mezclándose con el fuego que ardía en mi pecho, esa mezcla de rabia, tristeza, incredulidad y una punzada profunda que no me dejaba respirar con normalidad, y pensaba en cómo todo había sido tan perfecto en apariencia, como cada gesto suyo, cada palabra, cada caricia, se había tejido con cuidado para mantenerme engañada. Y ahora la verdad me golpeaba con la fuerza de un huracán, una fuerza que no podía controlar, y mientras caminaba, veía parejas caminando de la mano, familias riendo, y cada imagen era un recordatorio cruel de lo que yo había perdido, de la confianza que me habían arrebatado, de la intimidad que creía compartir y que él había compartido con otra. Y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, que mi garganta se cerraba, pero no podía permitirme llorar en medio de la calle, no quería que nadie viera mi vulnerabilidad, así que respiraba de manera entrecortada, tratando de sostenerme, mientras cada recuerdo, cada gesto, cada mentira que había descubierto volvía a mi mente como un martillo golpeando sin descanso, y mientras las luces de los semáforos parpadeaban, sentí que mi mente empezaba a fragmentarse entre el pasado y el presente, entre lo que creí que teníamos y lo que realmente existía, y me preguntaba cómo pude no darme cuenta antes, cómo pude ignorar señales que ahora eran tan claras, como mi intuición, mi corazón, no habían gritado antes que algo no estaba bien, y mientras seguía caminando, pasaba por la cafetería donde solíamos sentarnos los fines de semana, donde las mesas guardaban ecos de nuestras risas, de nuestras conversaciones, y ahora ese lugar se sentía vacío, frío, ajeno, como si todo lo que era mío se hubiera evaporado, y sentí que un nudo en el estómago me impedía avanzar con tranquilidad, que mi mente daba vueltas sin encontrar salida, que el dolor se mezclaba con la rabia y la impotencia. Y mientras mis dedos apretaban el regalo que había comprado para él, pensando en cómo imaginaba su sonrisa, cómo esperaba verlo feliz, cómo planeaba sorprenderlo, sentí que ese mismo objeto se había convertido en un recordatorio de su mentira, en un símbolo de todo lo que no valoró, de todo lo que me había robado sin pedir permiso, y mientras caminaba, pasaba por un escaparate y vi mi reflejo, y por un instante no reconocí a la mujer que me miraba, una mujer con los ojos enrojecidos, la piel pálida, el pelo desordenado, la expresión rígida, y entendí que estaba cambiando, que la traición había dejado una marca que no desaparecería, que había arrancado capas de inocencia, de confianza, y que ahora tenía que reconstruirme desde ese lugar de dolor, desde ese núcleo de decepción. Y mientras avanzaba por la ciudad, viendo las luces de los postes reflejarse en charcos de lluvia reciente, escuchando los ruidos cotidianos que antes no me afectaban, sentí que todo me parecía distante, irreal, como si estuviera caminando dentro de un sueño del que no podía despertar. Y mientras mis pensamientos se arremolinaban, recordando cada sonrisa, cada palabra, cada mentira disfrazada de amor, sentí que una claridad fría empezaba a abrirse paso entre la tormenta de emociones, una voz dentro de mí que decía que no podía permitir que esto me definiera, que tenía que decidir cómo seguir, cómo enfrentar la realidad sin permitir que la traición me consumiera,
cómo reconstruir mi vida sin depender del amor de alguien que eligió engañarme. Y mientras cada paso resonaba en la acera, cada respiración era un recordatorio de que todavía estaba viva. De que todavía podía decidir, de que aunque el dolor era insoportable, había una posibilidad de fuerza, de resiliencia, de un nuevo comienzo, y mientras la noche avanzaba, con las luces de los coches reflejándose en los cristales y la ciudad indiferente a mi sufrimiento, la pregunta que no me abandonaba seguía latiendo en mi mente con fuerza brutal. ¿Cómo alguien a quien entregaste todo puede destruir tu mundo en un instante y seguir caminando como si nada hubiera pasado? ¿Y cómo decides tú seguir cuando descubres que todo lo que creíste, todo en lo que confiaste, era solo una fachada construida sobre mentiras? Sentía que cada paso que daba por la ciudad era una especie de purgatorio, que el pavimento bajo mis pies absorbía mi dolor y lo devolvía multiplicado, que el aire frío que entraba en mis pulmones parecía quemar mis entrañas mientras mi mente repasaba una y otra vez la escena, como lo vi con ella, como su sonrisa y su mirada habían cambiado en un instante y todo lo que yo había creído sobre nosotros se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea, y mientras caminaba sin rumbo, con el regalo todavía en la mano como un peso absurdo y cruel, sentía que mi corazón se rompía en 1000 pedazos que se clavaban en cada fibra de mi cuerpo, y me preguntaba cómo alguien puede vivir con la facilidad de mentir, de traicionar, de romper la confianza de quien te ama con la misma naturalidad con la que respira. Y como yo, que había dado todo sin reservas, que había creído cada gesto, cada palabra, cada promesa, ahora tenía que enfrentar la devastadora verdad de que nada de eso era real, que nuestra vida juntos era solo una ilusión tejida cuidadosamente por él mientras yo ignoraba señales que ahora se revelaban con brutal claridad, y mientras mis pensamientos giraban en espirales interminables, veía escaparates iluminados donde parejas compraban regalos, se abrazaban, se reían, y cada escena me atravesaba como un cuchillo, recordándome lo que había perdido y lo que nunca volvería a ser igual, y sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar, un vacío que me aplastaba el pecho y un fuego que me quemaba desde adentro, mezcla de rabia, tristeza, incredulidad y humillación, y mientras pasaba por calles que antes me resultaban familiares y seguras, ahora cada rincón parecía ajeno, como si la ciudad entera conspirara para recordarme mi soledad, mi impotencia, mi dolor, y mientras caminaba, recordaba cada gesto suyo que ahora tenía un sabor amargo, cada abrazo que pensé sincero, cada «te amo» que me dijo y que ahora sonaba hueco, y sentía que mi cuerpo reaccionaba con temblores, con respiraciones entrecortadas, con un frío que penetraba hasta los huesos. Y mientras el regalo pesaba en mi mano, parecía que llevaba conmigo toda la decepción acumulada, todo el engaño, todo el amor malgastado, y pensaba en cómo confrontarlo, en cómo mirarlo a los ojos y exigir respuestas que tal vez nunca serían sinceras, en cómo enfrentar la realidad de que la persona que amé con toda mi alma había elegido a otra. Y mientras la noche avanzaba, las luces de los postes y de los coches iluminaban mi camino y a la vez parecían proyectar sombras que representaban cada mentira, cada secreto, cada promesa rota, y sentía que cada reflejo mío en los cristales era una mujer que ya no reconocía, que estaba cambiando, transformándose por el dolor, por la traición, por la necesidad de sobrevivir emocionalmente a algo que parecía imposible de superar, y mientras mis pensamientos no me daban tregua, sentía como dentro de mí nacía una fuerza fría, una claridad que me decía que no podía permitir que su mentira me definiera, que tenía que decidir cómo reconstruir mi vida, cómo caminar de nuevo sin depender de un amor que había sido solo un disfraz, y mientras cada paso resonaba en la acera, cada respiración recordaba que todavía estaba viva, que todavía podía elegir, que el dolor podía ser también un límite, un punto de quiebre que marcara el inicio de algo nuevo, que aunque la traición me había dejado desnuda frente a mí misma, también me había mostrado que mi fuerza existía, que podía existir más allá de él, más allá de lo que creímos juntos, y mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente a mi sufrimiento, mientras las luces y los ruidos me envolvían, la pregunta que no me abandonaba, que latía con cada célula de mi ser, era la misma que me consumía lentamente. Como alguien a quien entregaste todo puede destruir tu mundo entero con un solo acto y seguir caminando como si nada hubiera pasado. Y cómo decides tú levantarte después de ver que todo lo que creíste real era solo una mentira cuidadosamente construida sobre la traición, cada paso que daba se sentía como arrastrar mi propio corazón por la acera. Como si cada fibra de mi cuerpo supiera que algo dentro de mí se había roto para siempre y que nada volvería a ser igual. Y mientras avanzaba, los
Recuerdos seguían atacándome sin piedad, las cenas que habíamos compartido, las risas, los planes de vacaciones, cada promesa de amor que ahora me parecía una burla cruel, y sentía que la realidad se desdibujaba a mi alrededor, que la ciudad continuaba su curso indiferente a mi tormento, que la gente caminaba sin notar que yo estaba desmoronándome por dentro, que sus pasos, sus conversaciones, sus vidas normales eran un recordatorio de lo que yo había perdido y de lo que jamás podría recuperar. Y mientras sostenía el regalo en mi mano, sentía su peso como un recordatorio tangible de la traición, de la mentira, de todo lo que él había escogido ocultarme mientras yo confiaba ciegamente, y me preguntaba cómo alguien puede mirar a los ojos de la persona que ama y mentirle. Traicionarla, construir un mundo secreto mientras al mismo tiempo actúa como si nada hubiera pasado. Y la impotencia me invadía, la mezcla de rabia, incredulidad y dolor era tan intensa que mi respiración se volvía difícil, mis manos temblaban, y sentía un fuego en el pecho que no podía apagar, un dolor que era más profundo que físico, más profundo que cualquier herida imaginable, y mientras caminaba por calles iluminadas por faroles y escaparates, cada reflejo de mí misma en los cristales me devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía. Alguien que había confiado todo a un hombre que decidió traicionarla, y mientras mi mente repasaba cada gesto, cada palabra, cada mentira que ahora se revelaba clara y devastadora, sentía que mi cuerpo entero reaccionaba con temblores, con sudor frío, con un nudo imposible de deshacer en la garganta, y pensaba en todas las veces que creí en su amor, en todas las veces que su mirada me hizo sentir segura, querida, importante, y ahora todo eso se transformaba en un vacío que amenazaba con devorarme. Y mientras pasaba por el parque donde habíamos compartido tantas risas, tantos secretos, sentí que el lugar estaba vacío de sentido, que cada banco, cada camino, cada árbol era un recordatorio de lo que se había ido, de lo que él había destruido con su elección, y mientras mis pasos resonaban sobre la acera, mientras mis pensamientos giraban en espirales interminables, sentí que dentro de mí nacía una fuerza fría, una claridad que me decía que no podía permitir que su traición me definiera, que debía decidir cómo reconstruir mi vida, cómo caminar de nuevo sin depender de alguien que había elegido mentir, que aunque el dolor era insoportable, también era un punto de inflexión, un límite que me obligaba a enfrentar la verdad, a mirarla de frente, y mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, mientras los coches pasaban, las luces parpadeaban y la gente continuaba con su vida, sentí que cada paso era también un acto de resistencia, una afirmación silenciosa de que todavía estaba viva, que todavía podía elegir, que aunque todo lo que creí era mentira, todavía podía crear algo real para mí, y mientras caminaba, con el corazón latiendo como un tambor sordo y los recuerdos golpeando mi mente, la pregunta que no me abandonaba seguía ahí, punzante, persistente, como un eco que no podía silenciar. Como alguien a quien entregaste todo puede destruir tu mundo en un instante y seguir actuando como si nada hubiera pasado. ¿Y cómo decides tú sobrevivir después de que la traición se vuelve la única verdad que queda entre los escombros de lo que alguna vez creíste amor? Llegó un momento en que dejé de caminar sin rumbo y me detuve en medio de la calle, con las luces de la ciudad reflejándose en mis ojos húmedos, y entendí algo que hasta entonces me había negado, que su traición no definía quién era yo, que yo no era la que había fallado, que yo había amado con todo y había confiado, y eso, aunque ahora doliera, era mi verdad. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones como si quisiera expulsar todo el veneno de su mentira. Y mientras sostenía el regalo, comprendí que no tenía sentido quedarme atrapada en su mundo, en su engaño, que la vida que él había elegido para sí mismo ya no me pertenecía, que la mujer que estaba frente al espejo de los escaparates no era la misma que había confiado ciegamente, sino alguien que había visto la verdad, que había sentido el dolor más profundo y que ahora tenía la posibilidad de elegir, de reconstruirse. Cerré los ojos por un instante, dejando que las lágrimas rodaran sin pedir permiso, y sentí que, por primera vez en horas, algo dentro de mí se liberaba, una mezcla de tristeza y fuerza que me decía que podía continuar, que podía recuperar mi vida sin él, que podía recuperar mi amor propio y mi dignidad. Abrí los ojos. Miré la ciudad que seguía su ritmo indiferente, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí, una sonrisa pequeña, temblorosa, pero sincera, porque entendí que aunque él me había traicionado, yo no estaba rota. Yo todavía podía vivir, amar y confiar de nuevo, y mientras apretaba el regalo contra mi pecho una última vez, pensé, quizá algún día él entienda lo que perdió. Pero yo ya he decidido lo que ganaré, mi libertad, mi paz y mi vida, lejos de su mentira.